Migrants Foundation o Fundación del Inmigrante es una organización que se dedica a darle ayuda legal a la gente de bajos recursos en temas de refugio, de asilo, a víctimas de crímenes, de violencia doméstica, de tráfico humano. Son todos esos casos que son muy sensibles y que les cuesta, tienen muchas dificultades para tener acceso a la justicia por falta de recursos. Entonces nosotros atendemos ese tipo de casos. También muy orgullosamente soy el presidente de dos asociaciones venezolanas, una de ellas una de las más antiguas de la Florida, que es Venezuelan Sunk Cost Association, que es una asociación que se encarga de conservar los valores, la cultura y las tradiciones de nosotros los venezolanos aquí en el área de la Bahía, y también de Casa Venezuela Tampa Bay, que es una organización que está justamente para atender el tema de la crisis política que hay en Venezuela. Cuando sucede una protesta de gran magnitud en Venezuela, nosotros tratamos de replicarla aquí en nuestra área, junto con otras organizaciones, y hemos encontrado que hay muchísima receptividad, que el venezolano nos pide a los líderes de la comunidad o a los dirigentes de la comunidad que hagamos cosas para respaldar la situación que está en Venezuela. Pero por otro lado, nosotros hemos encontrado que es muy importante que nosotros sigamos denunciando ante la comunidad internacional lo que está pasando en Venezuela. Porque el gobierno de Venezuela, aparte del poder económico que tiene para poder estar en cada periódico y en cada lugar pagando grandes artículos y propagandas, los recursos de nosotros son limitados. La única manera que tenemos es de hablar, de ir a las escuelas, contarle a los jóvenes venezolanos y a los niños la situación de Venezuela, de hablar muchísimo en los medios, de acercarnos a las grandes cadenas de noticias, no solo hispanas, sino también americanas, para contar la situación de Venezuela. Y con sorpresa nos hemos encontrado que la gente no sabe lo que sucede en Venezuela. Entonces parte de nuestro activismo viene por ahí y por supuesto nos hemos reunido y seguimos insistiendo en eso en cada vez que podemos tener una audiencia con políticos, no solo locales. Nuestro senador de aquí del estado, que es Marcos Rubio, escucha muchísimo a la comunidad venezolana. El vicepresidente ha escuchado a los venezolanos y es él, por supuesto, quien le habla cerca al presidente, que al final es el que toma decisiones políticas. Yo podría decir que en Venezuela hay un punto de quiebre en el 2013 cuando toma la presidencia Nicolás Maduro. La ola de venezolanos que vino desde entonces no ha parado. Ha venido una detrás de otra, pero sigue siendo un flujo constante y en incremento de venezolanos. Sí estoy totalmente seguro y lo veo, por supuesto, en el tipo de casos que nosotros manejamos, pero no solo en el área de inmigración, también lo veo en las relaciones que tenemos nosotros desde las asociaciones venezolanas con los venezolanos, en donde los venezolanos están llegando sin recursos ya aquí a los Estados Unidos. Antes del 2013 el venezolano venía bien preparado económicamente, con una inmigración en cierto modo planificada. Podía rentar sus viviendas y venía también a veces preparado académicamente para poder lograr buenos trabajos. Y se puede decir que después de la llegada de Maduro y muy cerca de estos últimos 2 años, el venezolano llega sin recursos ya. Llega totalmente en la indigencia. Lo más fácil de todo esto es la recolección. Los venezolanos son muy solidarios, pero no solo los venezolanos, todas las comunidades de latinoamericanos, incluso el americano, el norteamericano, son muy buenos y muy generosos, donando y dando recursos para Venezuela. Entonces tratamos de evitar el tema económico. Pero recibimos bastantes donaciones, medicinas, comida, alimentos, sí, incluso hasta juguetes, ropa, muchísimas cosas. Es fácil recolectarlas, es muy difícil la logística para enviarlas. Muchas cosas se las roban en Venezuela. El gobierno, evidentemente, quienes manejan la aduana, que son los militares, no llegan a su destino final. Enviar es un problema, se requiere logística.
Están cuestionadas los envíos a Venezuela pensando que se está asistiendo a la resistencia. Yo no creo que el gobierno pueda separar qué va en un alimento, si son para la resistencia o para los opositores o si son para la misma gente del gobierno, y al final esto está ayudando a los venezolanos. Nosotros no le ponemos una etiqueta a las cosas que mandamos y decimos esto no es para gente que tiene hambre y que apoya al gobierno. Simplemente enviamos y a través de las comunidades y de personas que están en las escuelas allá y en los hospitales se reparten a quien sea que tengan los problemas. Estados Unidos no tiene ninguna obstrucción con enviar cosas a Venezuela, ni yo, es más bien lo está pidiendo, pero recordemos que el gobierno de Venezuela no quiere ayuda humanitaria, porque eso destapa la crisis que tienen allá. Si lo acepta, está reconociendo y no quieren hacer ese reconocimiento. El gobierno de Estados Unidos no tiene ningún problema en enviar. Y la otra cosa, los envíos a Venezuela son demasiado costosos. Para cualquiera que quiera ayudar significa un peso grandísimo económico a cualquier persona aquí. Conseguir poder enviar cajas a Venezuela es dinero y dinero y dinero en unas cantidades astronómicas. Y las limitaciones que hay ahora también a Venezuela la han ido abandonando poco a poco y con mucha razón las aerolíneas extranjeras. Las empresas de cargo, poco a poco se ha ido aislando Venezuela. Entonces es un gran reto poder colocar ayuda humanitaria a Venezuela.